Muy buenas noches, bienvenidos, gracias por la oportunidad. Yo tenía tiempo, mucho tiempo, que no citaba tanto la misma frase y dale que te pego, aquello que uno lo vio hace 1000 años en un graffiti en Palermo. Me dicen que se usa mucho en Uruguay y es aquello de que cuando nos sabíamos todas las respuestas, apareció alguien y nos cambió las preguntas. Vaya vaina. Eso es lo que ha ocurrido en la política dominicana. De tanto llamar al diablo, el diablo llegó, se sentó al lado de alguien y le dijo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cambió el escenario político y hasta el económico por las implicaciones que tiene lo político aquí. Dominicano, cambió. Entonces hay que ir al conocimiento, a la experiencia, a la gente que está muy bien amueblada intelectualmente en ciencias políticas, en economía, a pedir la orientación, la opinión, cómo se ve este nuevo escenario que se le ha presentado a la política e, insisto, a la economía en última instancia, a la República Dominicana. Por eso es todo un placer recibir a este relativamente joven economista y politólogo, Ricardo Pérez Fernández. Todo un placer. Pablo, gracias por la invitación. Me privilegia estar aquí. Usted me perdona, pero que ya merece lo de relativamente, porque ya yo he comenzado a buscar. Orlando Jorge Mera tiene 50 y tantos, Guido tiene 50. O sea, ya los que uno decía, muchachos, son señores mayores, algunos hasta con nietos. O sea que ya usted está en esa categoría solo de relativamente joven, lo que significa que es bueno dejar claro que esta juventud no es óbice para que Ricardo Pérez Fernández haya presentado en los últimos tiempos las mejores credenciales de analista de la política y de la economía dominicana, sin importar si usted comparte o no comparte sus posiciones, que ese es otro tema. Pero Ricardo, bienvenido. Gracias. El agradecimiento de que hayas aceptado, pero este nuevo escenario, ¿qué puedes decirnos de este cambio prácticamente de las reglas de juego? A mí me parece interesantísimo y además lo considero beneficioso para la sociedad dominicana, porque lo que traerá como resultado esta fragmentación político-electoral es, digamos, un efecto de diluir un poco la concentración de poder que se venía verificando en los últimos años de un solo partido, lo cual en un primer momento no tendría por qué ser negativo, el hecho de que un partido controle mucho poder. Pero lo que hemos visto es que a lo largo del tiempo, aquí y donde sea, esa concentración de poder entonces empieza a degenerar en algunas inconductas personales e institucionales que terminan por perjudicar a toda la sociedad dominicana. Por ende, este nuevo escenario político electoral promete que los resultados en febrero del año 2020 y en mayo del 2020 van a traer como consecuencia, digamos que una composición política abigarrada en el sentido de los colores que estarían representados en esos ámbitos de poder. Y para mí eso es beneficioso, interesante, y la verdad es que estoy muy entusiasmado con lo que puede resultar de este proceso del año 2020. Porque yo había escrito cuando aquellos años, meses difíciles de Leonel Fernández, finales del 12, sobre todo el 13, parte del 14, yo había escrito aquello de a la caza del octubre rojo, más bien de morado, en alusión al presidente Fernández. Pero pasaron los años, 6, 7 años, y ahora hay una caza a un octubre que sigue en demorado, pero no es Leonel Fernández, sino es el PLD. Uno percibe, y pido tu corrección, por favor, uno percibe como que ahora se están sumando voluntades unificadas en un criterio. Al PLD, incluida la embajada, al PLD hay democráticamente y legalmente buscar la manera de disminuirle ese control que más o menos democráticamente ha ido ganando. ¿Tú lo ves igual de esa manera y hasta dónde podría llegar esto? Para mí es una intención manifiesta de amplios sectores de la sociedad dominicana, y no solamente el diluir esa concentración de poder a la que hacíamos referencia, sino de que del poder ejecutivo en específico también salgan. Y en ese sentido van
las negociaciones y los entendimientos que se presumen que existen entre el PRM y el partido nuevo que surge luego de la salida de Leonel Fernández del PLD. Y sí, es una especie de reedición del 1978. De repente, el objetivo principal se convierte en sacar al que está y no necesariamente en fijarse mucho de quién podría llegar. Eso no necesariamente es positivo en sí mismo per se, pero las sociedades tienen momentos como este, donde de repente la mayor amenaza, el mayor peligro los representa el que continúen las cosas como están y cualquier cambio es bienvenido. Yo siento que estamos en un momento como ese. Y lo que me lo confirma son los acercamientos de tipo o de corte electoral que se vienen dando en estas últimas semanas. Algo que se tenía mucho tiempo que no se veía en la República Dominicana. Desde el 1996, de hecho. PRM, PFP, perdón, hasta yo me confundo un poco, el Partido de la Fuerza del Pueblo. Estamos hablando de un Leonel Fernández, 3 veces presidente, expresidente del PLD, que está en conversaciones y en negociación con el PRM, el partido principal de la oposición, por lo menos así lo había sido hasta el 6 de octubre, habrá que ver qué dicen los números ahora, en una especie de alianza o en negociaciones para conformar una alianza que representen la salida o que puedan dar como resultado la salida del PLD del poder. O sea, eso se me parece mucho a mí, a lo que vimos en el 1996. Si nos olvidamos de las grandes figuras que protagonizaron aquel evento político, ¿verdad? Pero déjate caer algo ahí. Habrá que esperar las encuestas, a ver cuál es el liderazgo de la oposición. Claro. ¿Y no consideras tú que ahora la pregunta es si estará Luis Abinader a la altura de la oportunidad que la historia le está colocando en la mano, como aquel Leonel Fernández del 96, que todo el mundo se preguntaba, sí, es un intelectual, es una persona increíblemente decente, de un discurso muy bien amueblado, pero vamos a ver si este señor a la hora de la verdad va a dar la nota. Te sentí el cocorícamo, como que las cosas no están claras. O sea, existiría la posibilidad de que Leonel Fernández, ese zorro terrible, en los próximos meses le quite el liderazgo de la oposición a Abinader. ¿Tú no lo descartas? No, yo no descarto nada en materia político-electoral. O sea, el que descarte cuestiones de planos en materia electoral vive de espalda a lo que está sucediendo en todo Occidente en los últimos 10 años. Las sorpresas electorales están a la orden del día. Bueno, sí comparto el criterio de que es la oportunidad de oro de Abinader. No tendrá una mejor. No tendrá una mejor. O sea, pienso que si se hicieran encuestas en este momento, saldría con una cómoda ventaja en primer lugar en materia de intención de voto, que no es lo mismo que los votos que terminan materializándose en las urnas el día de las elecciones, eso es otra cosa. Pero en intención de voto y simpatía yo estoy seguro que está en primer lugar. Ya luego no me queda muy claro en qué posición se encuentra PLD con relación a la Fuerza del Pueblo por el hecho de la presencia política de la fuerza gravitacional de Leonel Fernández versus un Gonzalo Castillo, porque ya ahora se centra en los candidatos presidenciales, no necesariamente en la estampa partidaria, ni en el mismo presidente de la República, que ya no es quien va a competir por la presidencia en el año 2020. Y en el caso del PLD, Gonzalo Castillo es un candidato muy vulnerable y de muchas debilidades. Entonces, por eso ahí sí lo tengo un poco difuso, pero de que en este momento el PRM está en primer lugar, yo no lo dudaría. Ahora bien, ¿es garantía eso de que de aquí a febrero y luego de entre febrero y mayo eso permanezca como está? Eso sí está por verse. O sea, ya no es que es un tipo llano, que es un tipo sencillo a la Hipólito, sino que es un tipo que parece que no tiene luces para Ricardo, desempeñar la función que aspira a desempeñar. No, Ricardo lo está maltratando. Desde tu conocimiento, y has sido un estudioso de la comunicación política, y recuerdo que esta academia, ¿no? Para excelente trabajo. ¿Cómo tú evalúas la aparición y el comportamiento, lo que ha ocurrido con el fenómeno Gonzalo Castillo? De repente es una persona de una eficiencia demostrada al frente del Ministerio Público, un hombre que tiene una vida dedicada a lo empresarial, aunque era miembro del partido, pero bueno, ocurrió lo que ocurrió, es el candidato. ¿Cómo tú evalúas las primeras impresiones y señales que ha enviado el ya candidato
Gonzalo Sí. Castillo. Bueno, el primer resultado concreto de la aparición de Gonzalo Castillo como candidato presidencial en el escenario nacional ha sido la ruptura del PLD. Ese es el primer producto material de eso. Entonces ya de ahí en adelante habrá que ver de qué manera, en el caso de Gonzalo Castillo y su campaña, se busca, digamos, reparar no en el sentido de que haya una avenencia, porque no la va a haber, sino de reparar en términos de la sangría de apoyo político que esto pudo representar ya en el tiempo de cara a mayo. Él como candidato me parece que no le falta mucho en términos de formación personal. Eso tampoco ha sido obvio en la República Dominicana para que alguien gane la presidencia, ¿verdad? Sí. Eso también hay que reconocerlo. La parte discursiva no es importante electoralmente. Lo que pasa es que hay que tener cuidado también con, digamos, la marca que el electorado termina absorbiendo e interpretando de ti y de tu figura. O sea, por ejemplo, el caso de Hipólito Mejía, que es una comparación que se ha hecho mucho en estos días. Bueno, pero Hipólito Mejía tenía algo. Hipólito Mejía es sumamente carismático. Y a Hipólito Mejía, de lo que se le tildaba, era de que era un tipo muy relajado, de que hacía muchos chistes, de que todo era una gracia, ¿verdad? Ahora bien, eso es una cosa, y decir que ese estilo llano te lleva a eso, pero bueno, eso y la competencia no necesariamente, o sea, la competencia que pueda tener una persona para desempeñar la función a la que aspira, tal vez no tiene por qué coaligarse, ni perjudicar una con la otra. Lo que le ha pasado a Gonzalo Castillo es que de repente lo que se va instalando en la opinión pública es que la gente lo ve como que no tiene la competencia para hacerlo. O sea, ya no es que es un tipo llano, que es un tipo sencillo a la Hipólito, sino que es un tipo que parece que no tiene luces para Ricardo, desempeñar la función que aspira a desempeñar. No, Ricardo lo está maltratando. No, yo no. Sí, pero ¿hasta qué punto? Hace falta solo revisar las redes sociales. ¿Hasta qué punto a él lo que le estará afectando mucho es que no fue una persona que compitió, se enfrentó a sus compañeros y ganó, sino que aunque hizo eso, el mensaje que se envió, este es el señalado y este es el que va. Entonces ya eso hace, ¿verdad? Provoca cierto rechazo, además de que viene la inexperiencia, porque cuando tú piensas en un Francisco Domínguez Brito, Carlos Amarante Baret, el caso de Andrés Navarro, que tiene un discurso político excelente, entonces también es como que a él se le han ido juntando una serie de cosas, la misma ayuda del presidente, aquel desliz presidencial de que yo voy a ganar las elecciones, o el error de los que organizaron esa actividad, que en ese acto no habla el candidato. No es que se le están juntando muchas cosas. Pero fíjate que lo que se cuestiona sobre su candidatura no es que él sea el elegido y de ahí derivar lo negativo que eso podría tener. O sea, no es eso lo que se le cuestiona. A él no se le está, digamos, endilgando en estos días, por lo menos en las redes sociales, porque insisto, yo no he visto encuestas recientemente, ni sé en qué anda la opinión pública en este sentido. Pero en el mundo de las redes sociales digitales, no se le cuestiona por ser el elegido de Danilo, ni ser títere de Danilo, ni nada de eso. Lo que se le cuestiona es la incompetencia que está proyectando hasta para poder expresar sus ideas y sus propuestas. Eso es lo que se le está cuestionando. Y el que no pueda suplirla con mucho carisma personal o ser un tigre súper simpático. Entonces, tiene sus deficiencias. Pusiste el ejemplo, o sea, el caso Hipólito ni es intelectual y lo mejor de Hipólito, nunca ha privado en serlo. Al contrario, le gusta hacerse el niño para que lo carguen. Ha hecho una marca personal de lo contrario, lo cual no es una estrategia desviada, ¿verdad? Nadie que llegue a candidato presidencial y a presidente de la República es un mediocre, en nada. Yo diría presidente de la República. Candidatos hemos tenido varias representaciones. Pero ya formalmente. Sí, formalmente, claro que sí. Ese es un tema delicado. Pero lo que quiero decir es que el caso de Hipólito tenía esa característica. Yo ni soy, ni aspiro, e incluso lo que soy lo oculto. Porque Hipólito ha hecho el chiste, porque es un chiste, no, que yo no leo. Presidente, váyase al paso, que uno maneja información. Y usted sí lee y bastante con preocupación, lo que no es un intelectual, pero suple con aquello. De repente pasa esto de Gonzalo. Entonces, ¿hasta dónde podría conducir esto, si esto sigue como va? ¿Qué podría
ocurrir de parte del sector oficial por lo que estás diciendo. Nos faltan las encuestas. Sí, nos pero faltan las encuestas. Las redes son la primera forma de uno ver cómo va la cosa. Sí. Bueno, en ese caso yo supongo que sería apoyarlo sin limitaciones y sin miramientos, como ocurrió en la fase de la pre-campaña a la candidatura presidencial por el PLD, que es lo que refleja en parte, por ejemplo, aquel informe de participación ciudadana. O sea, eso es lo que le queda, porque ya Gonzalo es el candidato oficial del PLD, al menos que este vaya a renunciar. Son chismes politiqueros, lo de la posibilidad de la renuncia. No lo sé, porque yo no he visto fuentes de informaciones ni hay oficiales encuestas, al respecto, ni tampoco, tengo encuestas, tampoco ni he visto nada. tengo... Ahora bien, yo sí quiero recalcar por favor, algo, porque no quiero parecer como que tengo un vicio muy cargado en este sentido. No quiere decir que un candidato que se le identifique como incompetente o que no tenga carisma suficiente o que no conecte con la gente, eso no quiere decir que por tener esas condiciones o que le falten esas condiciones no pueda tener éxito electoral. No. Una cosa no tiene que ver con la otra. Y eso lo dicen las encuestas que no las tenemos. Ahora bien, una evaluación objetiva de las características que hemos podido apreciar de ese candidato presidencial en específico, sumado a lo que son las voces populares y las primeras conclusiones que se han sacado de su estilo, de su personalidad y de lo que este proyecta, sí nos da ese resultado, de que es un candidato con vulnerabilidades serias y con algunas deficiencias que podría tener tiempo para superarlas. Lo que me decía un amigo común, un gran amigo de Gonzalo, que es un viejo amigo mío, me decía: Maquinini, vete al paso, que el problema es que ustedes con estas redes y estos programas y esta clase media, mucha marcha verde y... Ustedes no son el 5% de la población. Sí. Entonces de repente usted, me decía ese amigo, entras a las redes y están acabando con Gonzalo y limpian el piso con Gonzalo y ponen los errores o supuestos errores. Sí, pero hay un pueblo por ahí que no embroma con redes sociales y que es un pueblo muy votante, de una buena parte, un voto duro, muy peledeísta. Hay que recordar que aquí por lo menos el 22% de la gente que tiene derecho a voto tiene una relación de dependencia directa con el Poder Ejecutivo. Tienes razón en parte. Ajá, atención al amigo que escuche a Ricardo. Claro que sí. Y de hecho, sería bueno aclarar esa cifra. Es favor. verdad que hay una parte de la población que está hiperconectada a todo lo que se discute por redes sociales y hay otra parte que no. En lo que no tiene razón es en el peso poblacional que le asigna cada cosa. Según el propio gobierno, la clase media de la República Dominicana es un 30%. Cuando viene a ver, ¿tú le creíste? Entonces, ¿cómo? No, cuando viene a ver, tú que eres tan respetuoso de la cifra, bueno, le crees que uno de cada 3 dominicanos vive en la clase media. Entonces, si ellos dicen que un 30% es clase media, al menos un 30% sí cohabita en ese sistema de comunicación entrecruzado de las redes sociales, no es un 5%. Ahora, sí tienes razón en la esencia de lo que plantea. Hay un país que sí se alimenta de esa bulla y hay otro país que es más grande que el primero que no se alimenta de eso ni lo consume. Pero además, ser clase media, vamos a bajar de 30, vamos a bajarlo a 20, si quieres a 23, sí, pero ser clase media no significa que tú eres un forofo de estos que viven encima de esto, porque como insisto, aquí hay 10.000, 5.000 personas. Sí. Óyeme, que te ponen estas redes, que tú crees que se acabó el mundo, más los bots y estas cosas que hay ahora. Sí, claro. O sea, entonces el asunto es hasta qué punto puede haber un autoengaño favorable al sector, bueno, ya iba yo a decir sector, favorable al P, a uno le cuesta mucho, después de 40 años. Sí, claro, o sea, claro. Esto favorable al PLD. Alguien se puede descuidar y creerse que esto de las redes y mucho Gonzalo para abajo y Gonzalo para abajo, eso es una cosa, y otra cosa es pueblo, y a la hora de la verdad, porque hay unos logros del gobierno en el aspecto más social que podría constituirse en un voto duro. Es un partido que hace apenas 3 años y 5 meses ganó unas elecciones con el 60 y tantos %, con 1.200.000 votos de ventaja. Entonces, las cosas han cambiado. ¿Hasta qué tanto? No, y yo estoy de acuerdo, pero hay un asunto. No confundir lo cualitativo con lo cuantitativo. Es como,
organizamos un grupo focal para extraer opiniones de la gente y luego pretendiéramos eso, asignarle un peso cuantitativo, estaríamos cometiendo un error metodológico. Lo mismo pasa con las redes. No es que porque las redes al unísono tengan una opinión determinada de algo o de alguien, de repente eso es imponible a la mayoría de la población dominicana. No, porque esto es de tipo cualitativo. Aquí no hay representatividad. Un indicio a tomar en cuenta. Exacto. Bien. O sea, es una realidad cualitativa. Lo que no sabemos es el peso que tiene esa realidad cualitativa en el electorado en sentido general. Entonces, esas cosas que, por ejemplo, se publican y se dicen de Gonzalo Castillo, nadie sabe qué porcentaje de la población dominicana las ve de esa manera y las piensa de esa manera, hasta que no tengamos un instrumento cuantitativo que nos permita entender y conocer esos pesos poblacionales. Esperamos que eso venga pronto ya. Yo creo que se acerca el tiempo de hacer alguna medición para ver cómo ha quedado esto luego del 6 de octubre. Bueno, yo siempre hago la petición pública a don Pepín. Por favor, don Pepín, una Gallup hoy, una Gallup hoy. Hay argumentos que desde el punto de vista político podrían presentar una lógica que sustente ambas decisiones, de por qué él o de por qué no otra persona. Hay un elemento que no hemos tocado, otro lo tenía guardadito ahí. Sí. Que así como yo he hablado de este cambio de escenario que ha significado la salida de Leonel Fernández del PLD, significaría el hecho de que el Tribunal Constitucional o la alta mediana corte, quien sea, quien corresponda, diga no, en aplicación a la ley de partidos, a la ley de régimen electoral y el artículo 10 del reglamento de la Junta. En ese sentido, Leonel Fernández no puede ser candidato presidencial. Sí. Dos cosas, las posibilidades que tuve de que eso ocurra y eso hacia dónde llevaría, porque si no puede y dicen las altas cortes que no puede y punto. Claro. ¿Qué alternativa tendría el profesor Fernández? Sí. Bueno, empecemos con la parte jurídica. Por y favor. aclaro, no soy abogado. Lo que pasa es que, como es un debate... Después del video del Colegio de Abogados, eso es lo mejor que tú has dicho hasta ahora. Tienes razón. Por Bueno, favor. o sea, pero me mantengo informado, leo lo que dice el instrumento legal que está en cuestionamiento y para mí no es tan difícil llegar a una conclusión. Sí. Mira, la ley de partidos que antecede la ley electoral, y la antecede no solamente en tiempo, sino en categoría, en categoría cronológica, porque primero se da el proceso de los partidos a lo interno y luego viene el escenario electoral. Ley de partidos, artículo 56, establece en cuáles condiciones se tiene o se puede sustituir una candidatura de alguien que la haya ganado o que le haya sido dada. Por violación a la Constitución, eso no se ha verificado. Por violación a esa misma ley. Eso tampoco se ha verificado, porque recuerda que la ley de partidos no toca el tema del transfugismo, que es donde está el meollo del asunto. Y que la persona en cuestión haya sido condenada penalmente por algún delito, eso tampoco es el caso. Entonces, superamos lo que establece la ley de partidos, vamos a la electoral. Artículos 134 y 135 que tocan el tema del transfugismo. Lo que dice es que quien haya sido nominado por un partido, para un proceso electoral en particular, no podrá ser nominado por otro para esa misma posición en ese mismo torneo electoral. Bien, lo que he oído a los juristas decir es que Leonel Fernández no ha sido nominado, no fue nominado por el PLD, porque su lucha fue en una etapa de precandidatura. Nunca fue el candidato y por ende el tema de la nominación, de haber sido nominado, no le aplica. Pero además, en el encabezado de esa misma ley o de esa sección de la ley donde se define el transfugismo, ¿cómo se define? Tránsfuga es aquel representante, y no hay que seguir, representante. ¿Quién es un representante? El que le ha sido otorgada la facultad de representación a través del voto popular. Los que son representantes son funcionarios electos, alcaldes, regidores, diputados, senadores, presidente, etcétera. Entonces, ninguna de esas condiciones le aplica a Leonel Fernández. Y ni hablar del tema de la Constitución, en lo que tiene que ver con el derecho de elegir y ser elegido. Ahora, eso es una opinión
creo que soy muy atrevido de decir que es una opinión jurídica, pero es lo que concluye a partir del análisis jurídico. Otra cosa es lo que políticamente yo piense de eso, pero para eso hacemos otro programa. Ahora, yo lo que creo es que dadas esas condiciones legales y esos establecimientos legales que existen, me parece que no hay ningún obstáculo real a que pueda ser candidato. Pero más político que jurídico. Tú yo diría en este caso, lo que se dice, maquinini, vete al paso, ¿qué se va a hacer con esos 850,000 dominicanos? No, para mí ese no debería ser el criterio al momento de tomar una decisión. El criterio debe ser puramente jurídico. Y creo que si el criterio fuera puramente jurídico, tendrían que aceptarle la candidatura. Ahora bien, políticamente, la conveniencia de eso es otro tema de discusión. Ese es otro tema. Ahora bien, me preguntabas eso, ¿verdad? Que sobre la posibilidad de esa candidatura y ya luego, ¿qué pasaría si a fin de cuentas se rechaza? Bueno, la ley establece que una vez una candidatura sea inscrita en la Junta Central Electoral, si esta fuera rechazada por ese organismo por alguna razón, tiene que haber un espacio, un compás de tiempo en donde se pueda sustituir la candidatura. Porque el partido habría agotado con todo lo que la ley le exige al momento de presentarla. Si la Junta la rechaza, tiene que darle la oportunidad de sustituirla. Y eso es lo que sucedería. Sí, pero en una situación así no hay tiempo para primarias, posiblemente ni siquiera de un congreso. O sea, ahí la dirección del partido podría tomar... Y está facultada para hacerlo. Para tomar la decisión. Para tomar la decisión. Entonces, es ahí donde se habla de la posibilidad de un... Bueno, Abel Martínez se queda. Se habla de la posibilidad de una Margarita Cedeño, pero que también Margarita Cedeño hasta ahora sigue asistiendo a las reuniones del comité político. Es cierto lo que informó, creo que Reinaldo, de que ella había solicitado la comisión de educación del partido. ¿Tú manejas esa información? Yo he escuchado versiones contradictorias. Sí leí lo que publicó Reinaldo Pared Pérez en su condición de secretario general del PLD, de que ella había solicitado eso, pero también tengo la información de una persona muy cercana a la vicepresidenta de que eso no sucedió. Sin embargo, vemos que le fue dada esa responsabilidad en la última reunión del comité político. Todavía yo no considero eso como una decisión oficial de parte de la vicepresidenta de que ha permanecido en el PLD, porque recuerden que ella misma anunció que se referiría al país para dar el resultado de su reflexión en ese sentido, pero mientras tanto ha aceptado esa responsabilidad institucional dentro del PLD. Pero en la medida en que ella advirtió que yo más adelante voy a exponer públicamente mi posición, si no se ha expuesto públicamente esa posición, a pesar de lo anterior, todavía la puerta está abierta. Yo entiendo que sí. Y mira, en cuanto a quién podría ser en el caso de que la candidatura de Leonel Fernández no prospere, no tengo idea. O sea, no he escuchado nombres que puedan figurar como alternativas. No sé qué se estaría pensando en ese caso como plan B. Lo que pasa es que la crítica más dura que se ha hecho y reiterada que se ha hecho al presidente Fernández ha sido, caramba, usted tiene una experiencia de 3 periodos como presidente. De repente tiene a su lado una persona que es tan o más popular que usted, por lo menos en intención de voto, que ya explicaste la diferencia, ¿no? Pero una persona que ha sido durante años un fenómeno de popularidad, para colmo un vínculo primario con usted. Entonces el mensaje que se ha enviado dice, bueno, pero si este señor con 3 periodos presidenciales, 12 años en la presidencia de la República, tiene a su lado una persona como Margarita Cedeño con las credenciales y ni siquiera en esas circunstancias la apoya cuando estaba en el PLD, pero sale del PLD, forma otro partido y tampoco en esas circunstancias ella es la candidata. Bueno, ¿qué mensaje se le está enviando a los altos dirigentes del nuevo partido? Por eso se me pasó lo de Abel Martínez, porque yo siempre le he visto mucha capacidad, a ver, potencialidad más bien, a Abel Martínez como presidenciable. ¿Qué tú tienes que decir de esa crítica reiterada al doctor Fernández? Hay argumentos que desde el punto de vista político podrían presentar una lógica que sustente ambas decisiones, de por qué él o de por qué no otra persona.
Y son argumentos construidos desde la perspectiva de cada quien. Claro. Cuando se está pensando, por ejemplo, en términos utilitarios desde el punto de vista electoral, lo lógico sería que a un partido lo represente quien tenga mayores posibilidades electorales. Pero cuando la lucha es otra, y no necesariamente es una de utilitarismo electoral, sino de fijar posiciones o de oponerse a algo existente o de simplemente ser un actor decisivo en un cambio que se quiere operar dentro de la sociedad, tal vez la lógica electoral en ese marco es otra. Sin embargo, no deja de ser el reto más importante que tendrá Leonel Fernández en este 2020, el explicarle a la sociedad dominicana que por qué se hace necesario que postule a la presidencia por una cuarta vez. Ese es el gran reto que tiene Leonel Fernández. Pero además, no solo por una cuarta vez, es que él aspiró a ser candidato por cuarta vez por un partido. Sí. Pasó lo que pasó, por lo que pasó, sale, Sí. forma otro, y el candidato de ese nuevo partido también Exactamente. es él, con lo que significaba incluso para provecho inmediato, porque déjame decirte una cosa, o sea, Leonel Fernández y Margarita Cedeño juntos en un mismo nuevo partido, con Gonzalo de candidato y un presidente Medina, que es el otro matatán, de los tres matatanes Sí. en términos de popularidad del PLD. Los demás es Monticulebra, Sí. en términos de intención de voto. Son amigos míos todos, pero Sí, eso sí, es sí. así. Claro, O sea, claro, tú es te así. imaginas un partido con Margarita y Danilo juntos, con Margarita de candidato. Entonces, desde fuera la gente lo que ve, pero en lo del PLD, a lo interno, bueno, Maquinini, vete al paso, porque había sus problemas, que el danilismo, la cosa. No, usted sale y crea. Esto no le puede hacer mucho daño a la imagen del presidente Fernández entre los no furibundos leonelistas, porque el problema del profesor Fernández es que tiene unos seguidores que ya están rozando el fanatismo, que no le perdonan a uno ni siquiera la mínima crítica y comienzan a insultarlo. Sí. Valga la queja. Ese es su reto. Ese es su reto fundamental en este momento político de su carrera. El cómo justificar la decisión, el cómo hacerle entender a un electorado como el que nos espera en las elecciones del año 2020, donde hay mucha juventud. De hecho, yo no recuerdo un padrón electoral donde la juventud tuviera un peso tan importante como lo tiene en este proceso electoral. ¿Cuáles son esas razones que me pueden justificar a mí, como sociedad, como joven, como lo que sea, que al momento de yo ejercer el voto lo que tenga más sentido sea elegir a Leonel Fernández? Ya el otro escenario de lo que pudo haber sido en el PLD, naturalmente, Claro. Ese que planteas hubiese sido el ideal, por un tema de utilitarismo electoral. O sea, si lo que se quiere es mantener el poder, y esa debe de ser la vocación de un partido político, sobre todo del que ya está en el poder, permanecer en él, bueno, pues esa fórmula teóricamente funcionaría bien. El tema está en todo lo que se viene acumulando dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Esas diferencias grupales, personales, ese cúmulo de agravios sobre algunos de sus elementos principales. Yo pienso que la soga se rompió, no digamos por lo más fino, pero por tanto desgaste, de tanta tiradera de tantos años. Claro. Pero bueno, el palo de la gata sería que, imposibilitado de Leonel Fernández de ser candidato, entonces se osase llamar, bueno, no me permitieron, ahora sí. Ahí sí que, mira, la decisión de Margarita Fernández, Margarita Cedeño en este momento, de si me voy o no me quedo de mi partido, es seria. Ahora, seria sería si entonces ocurre que el presidente Fernández, solo cuando sea imposibilitado, si es que eso ocurriese, y hay todo un debate. Yo acabo de hacer el sábado pasado un programa que nos faltó tiempo, con unos argumentos que tú escuchas a Cristóbal y le das la razón, y después escuchas a Manuel y le dice que por ahí. Claro. Así, pero se nos termina el tiempo y hay algo que marcó toda esta discusión político-electoral. Fue una observación electoral financiada, y para que se supiera, por la Embajada de los Estados Unidos, por el Departamento de Estado, vía una cosa que se llama USAID, la ID de antes, ¿verdad? Sí, sí. Perfecto. En las conclusiones
pues las cosas no han podido estar más claras. Sí. E incluso hay un párrafo maldito que termina diciendo que esas elecciones primarias fueron ilegítimas. Sí. ¿Cuál es el mensaje político de esa afirmación? Sí. No muy frecuente, ¿no? Claro. Participación Ciudadana te presentaba lo que consideraba, Claro, generalmente documentada, las irregularidades que encontró. Ahora, esa conclusión terrible de algo, el que paga manda. Yo soy dominicano. En el campo, cuando yo era agrónomo, yo aprendí. Ajá. El que paga, así con R, Sarueña, el que paga manda. Sí. Entonces, ¿qué lectura tú le das a esto? ¿Qué Mira, significa? Y toma en consideración que esa conclusión de participación ciudadana no tiene nada que ver, ni toca sobre lo que se ha venido alegando que sucedió específicamente con el voto electrónico. O sea, ahí no está considerado todavía los elementos fraudulentos que pudieron haberse dado en ese proceso interno y que se ha pedido la auditoría técnico forense para poderlos verificar. Ahí no está incluido eso. Lo que agrava la cosa. Lo que agrava la cosa. Okay. El mensaje para mí es muy claro. Tal vez no se involucraron antes porque era un tema de una contienda interna de un partido. Pero si partimos de la lógica de que el que paga manda, y ese es el mensaje que llega, yo creo que lo que aquí se está queriendo decir es lo siguiente. Miren, la región está un poco convulsa. Y está un poco convulsa precisamente a partir de algunos resultados electorales y procesos electorales que han llevado a la agitación social. Me refiero al caso de Bolivia específicamente, y ya luego los que no terminan de superarse, como Venezuela y los demás. Yo pienso que hay poca tolerancia para que algo similar pueda pasar en cualquier otro país de la región. Y más República Dominicana, por su cercanía y por lo que implica teniendo de vecino a Haití, que también vive en una crisis permanente. Para mí el mensaje ahí es claro. No inventen con eso. Las elecciones del 20, que sean claras, que sean democráticas y que sean incuestionables. Y agrego yo que para eso no hay forma de cumplir con ese mandato volviendo a aplicar el voto digitalizado, voto electrónico. Aquí lamentablemente tenemos que volver a la papeleta y a la urna. Si se quiere que todos los que participen en ese proceso electoral acepten los resultados. ¿Te llamó la atención esa inusitada solicitud de la embajada de que quiere que le permitan observar? No. Pero poco frecuente, porque lo tradicional era que el embajador sí. fuera en la noche de las elecciones, saludar al presidente de la Junta, sí. saliera sonriente y todo el mundo ya sabía de qué se trataba. Hubo la bendición, amén, sí. pero aquí esto es anterior. Lo que pasa es que se han dado señales preocupantes, se han dado señales que tienen que preocupar al que vela por la calidad de la democracia en la República Dominicana. A mí no me cabe la menor duda que el 6 de octubre se cometió un fraude electoral, pero no solamente ese que certifica participación ciudadana y que la lleva a concluir que los resultados son ilegítimos, no, en el sistema de votación por igual. Entonces, yo pienso que es una advertencia muy clara de que se quiere que para el proceso del 2020, que va a ser muy complejo y a múltiples niveles, se pueda celebrar de una manera que los resultados sean aceptables por todos los participantes. Y luego que todo el mundo vaya en paz para su casa. ¿Volveremos a encontrarnos? Si Dios lo permite y usted me invita. Gran placer, como siempre, conversar con Ricardo Pérez Fernández. Ya ustedes se dieron cuenta por qué la invitación. Economista de los del número, politólogo y un gran conocedor de eso que llaman la comunicación política. Todo un placer. Señores, terminamos ya, ni un segundo más, solo anunciarles que inmediatamente termina esta entrevista, que ya terminó, está a su disposición en nuestro canal de YouTube, Makini en TV. Sean felices y estén en familia mucho mejor.